En este vídeo introduciremos el cálculo de la media y parámetros de dispersión para datos agrupados en intervalos. Como ya hemos indicado anteriormente, a la hora de trabajar con datos agrupados en intervalos, procederemos de la misma forma, identificando cada intervalo con su marca de clase. O sea que procedemos como en las tablas de datos simples, pero cada intervalo se identifica con la marca de clase correspondiente. Y para el cálculo de estos parámetros vamos a volver a un ejemplo sobre los pesos de los alumnos de una clase. Tenemos aquí esos pesos en pantalla y bueno, lo que hacíamos en este caso era pues crear una tabla donde indicábamos los intervalos en la primera columna. Y lo primero que vamos a hacer es, como vamos a identificar cada intervalo con la marca de clase, pues vamos a escribir una segunda columna con las marcas de clase. Y una vez que tengamos esto, nos olvidamos entre comillas de la primera columna y nos quedamos con una tabla de datos simple, o como si lo fuera. Y trabajamos de la misma forma. Bueno, las marcas de clase, ya sabes, es el punto medio de cada uno de los intervalos. En este caso 45, 48, claramente 46,5, pero si no lo ves, pues sumas esos dos valores y divides entre 2. 48, 51, 49,5. 51, 54, 52,5. 54, 57, 55,5. Finalmente 57, 60, 58,5. Y bueno, las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos, vamos ahora a los intervalos, pues serían el número de datos que pertenece al intervalo correspondiente. 45, 48, pues si cuentas, pues tienes de 45 a 48 este y este de aquí y ninguno más. Luego sería frecuencia absoluta 2. Y si lo haces para cada uno de ellos, 6, 8, 3 y 1. Esto ya lo habíamos hecho. Suma de todos estos valores te queda el número de datos total, que es n. Bueno, aquí para el cálculo de la media, de la desviación media, de la varianza y de la desviación típica, el coeficiente de variación, pues no hace falta calcular las frecuencias absolutas acumuladas. Eso sería para la mediana, para los cuartiles, deciles y percentiles. Bueno, entonces vamos a calcular ya la mediana y para ello vamos a x sub i, f sub i, que es el producto de las dos columnas anteriores. 46,5 por 2, si lo hacemos 93, 49,5 por 6, queda 297. Ahora 52,5 por 8, que te queda 420. 55,5 por 3, que queda 166,5. Y 58,5 por 1, que te queda 58,5. Para la media, ya sabes, es la suma de los x sub i, f sub i, partido del número de datos. Por eso hemos calculado cada uno de los x sub i, f sub i y ahora los sumamos. Y si realizas la suma de todos los elementos de esta columna, te queda como resultado 1035. Por lo tanto, la media sería 1035 partido del número de datos, que es 20, y esto te queda igual a 51,75. Luego ya tenemos ahí la media de los datos. Y ahora vamos a la desviación media. Bueno, ya sabes, la media de los datos es una medida de centralización. Es un dato que resume todos los datos que aparecen ahí. Evidentemente, pues esto lo hemos hecho en la distribución en intervalos, identificamos cada uno de los datos con el intervalo en el que pertenece, ahí se pierde un poquillo que si trabajáramos con todos los datos y con una tabla de datos simples. Pero bueno, se ha trabajado, se ha decidido hacerlo con intervalos y este sería el valor que representaría. Una vez que tenemos esto, pues vamos a por la desviación media. La desviación media, la expresión que tenemos para la desviación media de x es
X es la variable estadística que tenemos. El sumatorio del valor absoluto de X sub I menos X media, o sea, la distancia de cada dato a la media, esto multiplicado por F sub I para hacerlo con todas las repeticiones posibles, y esto un promedio dividido entre el número de datos. Por lo tanto, vamos a hacer una columna con el absoluto de X sub I menos X media. Aquí no calcularemos la suma, y la siguiente será de X sub I menos X media por F sub I, donde ahí sí que calcularemos la suma porque será el numerador de la desviación media. Entonces, valor absoluto de X sub I menos X media, tenemos que hacer el valor absoluto de cada dato, en este caso cada marca de clase, menos la media, que es 51,75. Valor absoluto de 46,5 menos 51,75, si lo haces te queda 5,25. Valor absoluto de 49,5 menos 51,75 te queda 2,25. Y así sucesivamente. Valor absoluto de 52,5 menos 51,75 te queda 0,75. Valor absoluto de 55,5 menos 51,75 te queda 3,75. Y finalmente, valor absoluto de 58,5 menos 51,75, que te queda 6,75. Y ahora, en la nueva columna, multiplicas cada uno de estos valores por las frecuencias absolutas. 2 por 5,25 te queda 10,5. Ahora, 6 por 2,25 te queda 13,5. 8 por 0,75 te queda 6. 3 por 3,75 te queda 11,25. Y finalmente el 1 por 6,75, 6,75. Si calculamos la suma de los elementos de esta columna, eso te queda 48. Y por lo tanto la desviación media sería el 48 dividido entre el número de datos, que es 20, y 48 dividido entre 20 te queda 2,4. Bueno, pues una vez que tenemos esto, pues vamos a calcular la varianza de X. Recuerda que también le llamamos sigma cuadrado. Ahí rápidamente obtendremos la desviación típica y el coeficiente de variación. Bueno, la expresión de la varianza que utilizamos es el sumatorio de X sub I al cuadrado por F sub I partido el número de datos menos la varianza, la media al cuadrado. La varianza es lo que estamos calculando. Entonces, una nueva columna con los X sub I al cuadrado por F sub I, que observa que en este caso lo que tienes que hacer es multiplicar X sub I al cuadrado por F sub I, es X sub I, segunda columna, por X sub I F sub I, por cuarta columna. Entonces sería 46,5. Vamos a poner aquí, alargamos un poquito. Vamos a otro color, no queda así muy fino, pero bueno. Entonces 46,5 por 93, recuerda segunda por cuarta columna, eso te queda 4.324,5. Yo lo he hecho previamente, no creas que lo estoy haciendo así mentalmente, ya lo tengo de hace un rato hecho. 49,5 por 297, que te queda 14.701,5. Ahora 52,5 por 420, que queda 22.050. 55,5 por 166,5, que queda 9.240,75. Y finalmente 58,5 por 58,5, o sea 58,5 al cuadrado, que queda 3.422,25. Ahora, para el numerador que tenemos aquí, necesitamos sumar todos estos elementos y el resultado te queda 53.739. Y entonces esto te quedaría la varianza 53.739, que es el sumatorio de los X sub I al cuadrado por F sub I, partido el número de datos, que es 20. Y ahora menos la media al cuadrado, que la media era 51,75, esto al cuadrado.
esto siempre te va a quedar una cantidad positiva y en este caso te queda que sigma cuadrado es igual a 8,8875. Una vez que tienes la sigma al cuadrado, la varianza, la desviación típica de x es ya sabes que sigma es la raíz cuadrada de la varianza de x, que es igual a la raíz cuadrada de 8,8875, y esto te queda igual a 2,9812. Y entonces, ahora el coeficiente de variación, que es el que te permitiría medir distintas variables estadísticas y comparar la dispersión de ambas, sería pues la desviación típica partido de la media. Entonces es dividir la desviación típica, que es aproximadamente 2,9812, entre la media, que te queda 51,75, y este valor te queda igual a 0,0576. Y con esto, pues ya hemos presentado ejemplos, se visualiza claramente, además estaba muy claro, cómo trabajar con datos agrupados en intervalos. Calculas la marca de clase y como si fueran datos simples.